Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta crítica de La Noche de 12 años. Los saluda Algo Grosito. Y si bien esta crítica es parte de una serie de videos que estoy haciendo al respecto de la película, de lo que esta parte será la conclusión, en un video donde tengo muchísimas cosas que decir relacionadas al cine uruguayo, decidí hacer la crítica como un video aparte porque es lo mismo que hago para todos los otros films que comento de esta forma, ya que esta no es la única forma en que los comento, cosa que van a poder descubrir en el caso de que se suscriban y exploren este canal. Pero sinceramente creo que seguramente esta será una película que haga historia en el cine uruguayo, y más allá de todo lo bueno y malo que se pueda decir de ella, esa historia la va a hacer por derecho propio, sea una producción uruguaya, china o de Marte. Ahí también rápidamente quiero aclarar que si bien voy a hablar de política, yo no tengo ninguna afiliación partidaria. Es verdad que todos tenemos nuestro corazoncito, pero en las críticas soy imparcial en todos los sentidos. Así que no solo los invito a verla, en el caso de que tengan la postura política que tengan, sino que espero que no se enojen cuando hable de diferentes puntos de vista, ya que creo que les voy a dar por la cabeza a todos por igual. Así que comencemos. Si bien la película es muy buena, creo que su promoción no coincide con lo que se van a encontrar al ver el producto terminado. Y más allá de que creo que lo que está en la película es muy superior a su promoción, no deja de llamarme la atención que se haya promovido de esta forma. Tal vez no tanto para los uruguayos, que bien o mal sabemos la mayoría de los hechos que se muestran acá por ser parte de nuestra historia, pero a la hora de, por ejemplo, haberla estrenado en Italia, para también los que capaz que la van a ver en Estados Unidos, de terminar nominada como mejor película extranjera, cosa que no sé si se merece, no por lo buena o lo mala que esté, cosa que explicaré o ya expliqué en el caso de que hayan visto los otros videos, pero ahora también voy a tocar rápidamente, pero en el caso de que sí termine nominada a mejor película extranjera, literalmente va a ser vista de todo el mundo, por los que les voy a pedir que se olviden de lo que saben de esta historia, reitero, sobre todo siendo uruguayos, y se guíen por lo que dice su sinopsis oficial, que lee así. 3 hombres son sometidos a un secreto experimento a través del cual la dictadura militar uruguaya quiere volverlos locos. Arrojados a diminutos calabozos, no pueden hablar, apenas ver, comer o dormir. Empujados sus cuerpos y mentes más allá de los límites de lo imaginable, los rehenes libraron una batalla existencial para escapar a la terrible realidad que los condenaba a la locura. La película está basada en los 12 años de confinamiento en solitario que vivieron Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro y José Pepe Mujica. Leyendo esto, y solo leyendo esto, ¿qué es lo que va a hacer mucha gente de otros países? Yo la verdad que me imagino algo al estilo Reanimator, o como mínimo una película de terror con tintes psicológicos, a la vez de que viendo el tráiler y sabiendo no solo la historia, sino también más o menos cómo se han contado todo este tipo de situaciones en las películas uruguayas, y no solo uruguayas, digo, desde La Noche de los Lápices, como que te da la impresión de que vas a ver un montón de tortura, digo, básicamente de cómo se comieron picana 3 veces diarias en estos 12 años, casi que al estilo de La Pasión de Cristo, que más allá de ser una película cristiana, para mí es 2 horas de tortura a un pobre tipo, habiendo tanta sangre que posiblemente sea la única película cristiana apta para mayores de 18 años, teniendo muchísima más sangre y violencia que 99% de las películas de acción que los cristianos han ayudado a censurar, lo que no solamente es paradójico, sino sobre todo hipócrita.
Pero a cambio de eso tengo que decir que increíblemente, si bien hay algo de lo que tiene que ver con la tortura, pero si tuviera que reducir esta crítica o esta película a una sola palabra, esa sería esperanza. Al punto de que creo que va a tocar a todo el mundo que la mire, entre los que realmente me incluyo, ya que no pude verla con el resto de la prensa porque la distribuidora que trajo la película al país me tiene censurado, lo que también no deja de ser paradójico, como diría Buscaglia. ¡Paradoja! Ya que la censura a las críticas cinematográficas supuestamente era algo que tendría que haber dejado de pasar cuando salimos de la dictadura. O sea, desde el final de esta película, sobre todo porque salimos de la dictadura bajo el lema nunca más. Pero a cambio de eso parece que vuelven a poner esta práctica de moda, cosa que, digo, hasta fue denunciada y fue levantada la denuncia como un caso de amenaza de la libertad de expresión de periodistas por el CAINFO, que es los que se encargan de todo lo que tiene que ver con libertad de prensa acá en Uruguay, cosa que realmente espero que no pase nunca más, o que no le pase a nadie más acá en Uruguay. Aún si, por ejemplo, en los últimos tiempos, 2 personas me contactaron para decirme que les habían dicho que no hicieran malas reseñas a ciertas películas o iban a terminar como Gorosito, con lo que la primera persona que me contacta, que no me conocía, me dijo que quién era, o sea, quién era Gorosito y qué era lo que me había pasado, ya que no sabía a qué era lo que tendría que atenerse. Pero bueno, de todo esto salió algo bueno, porque, como digo, no pude ir a las funciones de prensa y a cambio de eso fui a una de las primeras que hubo el día de su estreno, y al costado mío tenía un tipo de más o menos 45 años, si tuviera que adivinar, que literalmente se la pasó llorando de la mitad de la película para adelante, siendo tan así que en un momento se me pasó por la cabeza que al terminar le preguntara si tenía algún familiar o algún tipo de conexión con la película por haber quedado en este estado, cosa que cambió cuando al final a mí también me terminó tocando. Y no lloré, pero sinceramente estuve cerca y si hubiera llorado, les juro que lo admitiría. Hay miles de comentarios en este canal en donde se van a dar cuenta que no tengo miedo de decir que lloré. Una de las últimas y con las que lloré más fue El último traje. Pero sinceramente creo que esto va a tocar de sobremanera a cualquier persona que tenga una conexión directa con estos hechos. Porque más que nada no te muestra lo exterior de esta mala situación que están viviendo, aun si hay mucho de eso, pero se centran en la vida interior de los personajes sin necesidad de tener que verlos sufrir, sino que la situación ya deja implícito lo que están pasando, que no solo es malo de por sí, sino como que tampoco es que puedan verle una luz al final del túnel. O sea, no es que le dijeron el primer día tenés que soportar 12 años y estás afuera. Digo, en el año 1, en el año 2, en el año 5 y en el 10. Era algo que no sabían cuándo, cómo o si iba a terminar. Capaz que al final se le hicieron las cosas un poco más simples, o más que simples, no tan terribles, pero hasta donde ellos sabían, estaban ahí sin fecha de vencimiento y posiblemente sería hasta que el cuerpo aguantara. Y creo que acá está lo interesante, porque vas con ellos por este viaje de detalles y cosas importantes que hicieron para sobrevivir, lo cual está muy lejano de cubrir todo lo que pasó. Digo, imagínense que pueden hacer una película romántica de 2 horas basada en una noche donde se tiene una primera cita, o sea, casi que 2 horas en tiempo real, así que no es que se pueda mostrar absolutamente todo lo que pasó en 12 años, en exactamente el mismo tiempo, no sé cuánto dura, pero más o menos dura 2 horas, capaz que un poquito más, por lo que tienen que elegir lo que mostrar,
y creo que lo que pusieron está en la medida justa para que entiendas lo que vivieron y sobre todo cómo y por qué lo sobrevivieron. Esto también implica que tenga su lado, no voy a decir negativo, pero creo que capaz que no es algo necesario de contar, pero si se tiene una carencia a la hora de tanto mostrar lo que les pasó, también hay una gran carencia sobre los puntos de vista que tendrían que haber expuesto sobre estos hechos, ya que pienso que también podría haber servido como un punto de reconciliación de la sociedad uruguaya, cosa como la que definitivamente no califica, considerando a modo personal que es una oportunidad desperdiciada. Te guste o no, ellos cometieron un crimen y según las leyes de ese momento merecían un castigo que podía ir desde la muerte, en el caso de que te resistieras al arresto con un arma, cosa que ellos hicieron, y pasa el día de hoy. O sea, si al día de hoy, en el 2018, un padre de familia va a una panadería, roba un pan para darle de comer a sus hijos, y a la salida lo están esperando los policías, y él saque un arma, el policía no va a hacer un análisis de todas las cosas que le pasaron en su vida que lo llevaron a robar ese pedazo de pan. No, por más que no sea un crimen que dentro de un proceso judicial acabaría bajo ninguna circunstancia en una pena de muerte, en ese momento lo matan. Y los Tupamaros, lo quieras o no, eran un grupo armado y estaban yéndose contra la autoridad, que para algunos es legítima, para otros es ilegítima, pero era la autoridad de ese momento en el país, donde acá mismo, más allá de que tratan de mostrar a los militares bajo la peor luz posible, muestra que también tenían sus límites legales, al menos para llenar el ojo, y hasta eran presionables por la sociedad. Esto se ve de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando... esto no sé si lo hace bueno o peores, pero cuando... No quiero dar un spoiler, pero hay una escena en donde están por agarrar a uno de los que metieron preso, que ya saben que a los 3 los metieron preso. Y ahí, en ese proceso, hay muertes de gente asociada a uno de estos presos. Y cuando llegan los investigadores, a todas estas personas, tuvieran armas o no, los encuentran con un arma en la mano, como si hubieran tratado de atacar a los militares, y fue por eso que los mataron, reitero, de la misma forma que matarían a alguien que roba un pan para darle de comer a sus hijos. Pero, tienen que tomarse ese esfuerzo para llenar el ojo, no eran completamente impunes. Y hasta por ejemplo, también por esas mismas presiones que existieron, acceden a las visitas de los familiares de estos presos, con lo que, si bien tenían el poder total, o estaban a cargo de la sociedad, capaz que no podían hacer absolutamente todo lo que querían. Y sobre todo, creo que una de las cosas que no se hace acá es ponerse en el lugar histórico y social en el que estaban, ya que, para darles un ejemplo actual, el aborto hace décadas que es legal en Estados Unidos y si bien tiene sus restricciones, lo podés hacer libremente. Acá en Uruguay, hace 10 años de tener un aborto ibas preso y al día de hoy es completamente legal. Y al menos en este momento, en el 2018, es completamente ilegal en Argentina y vas preso. Y son 3 situaciones que se están dando en 3 países civilizados en este 2018, que capaz que es el mismo caso que se puede dar con la marihuana o hasta con el matrimonio gay, que ahora en el 2018 es legal en Uruguay, lo que en mi opinión no solo es bueno, sino que en gran parte gracias a Mujica, cosa por la que creo que hay que sacarse el sombrero, pero anda a fumarte un porrito o ser gay en Irán o Arabia Saudita. Posiblemente en el caso de que lo hagas y te agarren, pueden hacer una secuela por el garrón que te comerías al mandarte esa gracia.
Lo que en otras palabras quiere decir que ellos cometieron algo que era un crimen en ese tiempo y lugar que si se diera al día de hoy se los calificaría como terroristas. Y por eso fueron castigados. Acá el problema es otro, siendo que el castigo fue mucho más allá de lo que se merecían. Para ser sincero, no sé exactamente cuál fue el castigo que se les dio. Ojalá hubiera tenido la misma oportunidad que mis colegas de acceder a entrevistar a los que hicieron la película para consultarle esto y otras cosas, lo que creo que es una respuesta a los 2 o 3 que dicen que lo mío en realidad no es una censura. Pero acá se muestra que el castigo que recibieron fue excesivo desde todo punto de vista, y si bien su crimen se retrata, o sea, por ejemplo, se los ve con armas y a los tiros, que es algo que creo que no se puede hacer en ninguna sociedad, pase lo que pase, y sé que muchos dirán que se estaban defendiendo y que por eso no era malo, pero como dije, es lo mismo que pasaría con un padre que al día de hoy va a robar un pan y sale con una pistola. Acá esto no se deja claro, o sea, no se deja claro el motivo por el cual están en esta situación hasta muy adelante en la película, y el momento de mostrarlo creo que lo hacen de la forma más conveniente para los protagonistas, porque lo que hicieron no solo fue un delito, sino que definitivamente lo hicieron con pistola en mano, y no solamente con pistola en mano, sino disparándola, y medio que para solapar la cosa, por ejemplo, en el caso específico de Mujica, crean una situación a la Star Wars con el quién disparó primero, ya que, digo, primero no sabemos si es así, y después no solamente se crea esa situación, sino que el malo, el militar, se termina descargando por 10 de la nada que supuestamente hizo Mujica. Y no digo que sea mentira lo que se cuenta acá, pero a su vez todo está basado en el relato de uno de los que cayeron por estos crímenes, que reitero, al menos en ese momento eran crímenes, lo que a su vez fue modificado por gente que los admiraba tanto que hicieron una película al respecto de lo que tuvieron que vivir. Y estoy seguro que si esto mismo fuera contado por los militares, la historia sería muy pero muy diferente, y acá esa campana no se escucha del todo. Es más, en realidad esto lo estaba comentando el martes pasado con Ariel Pérez en la versión nocturna de Café Express, ya que todas las semanas le hago la cartelera que tiene que durar media hora. Pero esta pregunta que les voy a decir ahora, en realidad nos obligó a extendernos 2 bloques, y por las dudas, no es que vaya a decir esto porque estoy a favor de los militares, ni nada por el estilo. En el caso de que quieran escucharlo, lo van a poder encontrar en este mismo canal de YouTube, pero para darles una idea, yo de chico prácticamente lo único que leía era Wambia, o revistas del dedo, que eran más viejas. Fui a varias manifestaciones del frente con mi padre, o por ejemplo, fui al Estadio Centenario para recibir a los olimareños en un día de frío y lluvia que, si bien era muy chico, les cuento que no me olvido nunca más. Mis padres no solamente fueron a agitar la banderita cuando vino Fidel a la Intendencia Municipal de Montevideo, sino que, por ejemplo, le dio trabajo a uno de estos presos que salieron junto a los 3 protagonistas de la película, de la misma forma que fueron ellos, liberados en esta amnistía, ya que no todos salieron en esta situación tan buena, como líderes tan importantes, sino que mucha gente salió con una mano atrás y otra adelante. Estamos hablando de miles de personas, no solamente era un conocido de la familia, sino que era el yerno del mejor amigo de mi madre, y también un muy buen tipo, Luis, está viendo esto, le mando saludos, no sé si le gustará lo que estoy diciendo, pero hasta yo mismo, hasta ahora, solamente he votado al Frente Amplio, lo que hice pocas veces porque viví más de 10 años en el exterior, pero todas las veces que he votado hasta ahora fue por el Frente, más allá de que tengo que decir que al día de hoy no lo haría, y lo peor de todo es que no sé a quién votaría, porque no sé si hay una mejor opción, pero eso es un tema aparte. ¿Pero por qué digo todo esto?
Porque la película está casi toda filmada en España, pero es claro que al menos algunos exteriores son de Uruguay, siendo evidente que son los cuarteles que se muestran acá, al menos por fuera. Y justo la semana pasada se dio una situación en donde esto era uno de los titulares de uno de los diarios más importantes del país. Y sinceramente lo que se ve en esta película, no sé si muestra el ejército de la mejor manera posible, o en realidad ni siquiera sé, y esta era la pregunta que le hacía Ariel, si esto es bueno o esto es malo, o en realidad es tan bueno que tiene que tildárselo de súper democrático, porque la sociedad civil puede hacer lo que quiera con los militares. Sinceramente no lo sé. Creo que cada uno tendrá su opinión. En este caso estamos hablando de lo que es comparable a una guerra civil. Y digo, a no ser que estés luchando contra los nazis, cuando se hace una película donde están peleando dos bandos que pertenecen a un mismo país, como que ninguno es completamente malo. Capaz que dentro de los antagonistas se ponen a uno o dos que son súper malos y el resto están obligados por la situación, simplemente por el lugar que les tocó nacer o algo así. Pero acá el milico que no es malo es bobo y la institución en sí está pintada de la peor forma posible, con lo que estoy seguro que los altos mandos del ejército no pueden estar muy conformes con lo que se ve acá, porque ni que hayan dado un acceso, no sé si tienen opción de dar acceso o no a sus instalaciones, pero en el caso de que tuvieran que hacerlo no creo que haya sido con una sonrisa, sobre todo porque no le veo nada positivo al mostrarlos de esta forma, ya que, entre otras cosas, como digo, por lo que se ve por los titulares que salieron la semana pasada, todavía existe esta molestia, por llamarlo de alguna manera, entre la izquierda uruguaya y el ejército. Y de nuevo, no es que esté defendiendo el ejército. Para ser sincero, yo toda la vida opiné que acá en Uruguay tendríamos que hacer como en Costa Rica y no tener ejército del todo. Digo, ¿a qué lo queremos? ¿De qué nos van a defender? Acá cualquiera viene, nos tira una piedra y levantamos las manos porque somos un país muy chico que, digo, no sé quién nos podría atacar como para decir que podemos tener posibilidad de ganarle. Y no le veo uso al ejército, ya que, digo, conozco a varios de dentro de mi familia extendida. Hay alguno y, digo, siempre me cuentan que todo lo que van es hacer ciego a los cuarteles porque no tienen más nada que hacer. Y sobre todo no hay nada que haga el ejército que no sea transferible a algo civil. Pero la realidad es que al día de hoy existen y no me parece bueno el seguir metiendo el dedo en la herida para aumentar este resentimiento. Porque es claro que esto iba a ser una película importante mucho antes de hacerse y desde la concepción podría haberse tomado en cuenta este punto y tratar de que sea algún, no sé si un remedio, pero por lo menos algo que no exacerbe la situación. Cosa que creo que hasta podría haberse hecho con una de las frases del final, como es el "te deseo lo mejor", que prácticamente es un Dios te bendiga. Estoy mirando acá porque tengo el grabador de este micrófono que se le está por acabar la batería. Pero acá ese "te deseo lo mejor" no es una conciliación, sino una conciliación al menos a través de la resignación. O sea, podría ser un "te libero porque no tengo más remedio", pero en realidad es un "te voy a agarrar afuera". Que vaya a saber si fue así desde todos los frentes, digo, porque cada uno cuenta la historia como quiere, pero esto tuvo muchas modificaciones, al menos en lo que respecta a la forma viable de filmarla.
por lo que también tengo que entender que hay muchos otros detalles que se tuvieron que adaptar a lo que querías transmitir como mensaje. Y esto de la forma de contarlo, en realidad lo quiero empezar a través de una anécdota personal, que espero que no se enoje que lo cuente, pero una de las cosas que yo siempre le escuché a Mujica en las entrevistas era eso de que las hormigas le hablaban. Y acá se hace referencia a eso, aunque no es exactamente que hable con las hormigas. Y justo se dio hace unos años, ya hace bastantes, que mi sobrina mayor, que es un super bocho, primera de la clase, ya es profesional, digo, igual que la hermana, 2 estrellas. Pero la cosa es que escribió una especie de cuento, un cuento corto que incluía Mujica, y se ganó un premio en el colegio al que iba por este cuento. Y justo en ese tiempo yo tenía que estar haciendo presidencia por otras cosas, y les digo que, aprovechando el viaje, me pasaran ese texto, porque en una de esas yo se lo podía hacer llegar a Mujica, digo, para que se lo firme o lo lea, digo, en ese tiempo era el presidente. Y la cosa es que voy al subsuelo, que es en donde se entregan todos los papeles para hacer los trámites, o se entregaban, ahora en realidad es un edificio adjunto, pero en ese momento lo entregué ahí. Y cuando le explico a la señora que atiende que lo escribió mi sobrina, que es paraguaya, que mi hermana vive como hace 30 años allá y que se ganó un premio por este cuento, digo, además de que ellas son muy políticamente activas por el frente, en el departamento 20, la tipa me mira y dice, ¿y cuántos años tiene la niña? A lo que yo le digo, 18. Y la me mira como diciendo, a los 18 está escribiendo cuentos de hormiguitas. Digo, más allá de que es súper correcta, digo, súper bien la señora, digo, muchas veces traté con ella, pero son una de esas miradas que te lo dicen todo, y lo cierto es que nunca más supe de esa carta. La cosa es que por todos estos cuentos de Mujica que hizo durante tantas décadas en la tele, es que, por ejemplo, sabíamos esto de las hormigas, y otra cosa que se decía, o que dijo él más de una vez, es que ellos estaban en calabozos en donde ni siquiera se podían parar, que la mayoría del tiempo estas celdas eran tan chiquitas que tenían que estar acostados, y hasta cuando llovía se les llenaba de agua. Y acá no se pinta nada de eso. Primero se muestran muchos traslados, como que siempre lo están moviendo de cárcel a cárcel, y solamente se ve una de estas celdas que podrían considerarse chicas. Las otras en realidad son sorprendentemente grandes para ser un calabozo. Lo que me imagino que se debe a que debe ser muy difícil de filmar en lugares muy chiquitos, sobre todo si estás usando escenarios que ya están creados. O sea, podés crear un escenario en donde saques una pared, pongas la cámara y vayas modificando las cosas, pero eso te cuesta plata. Acá obviamente no tenían ese presupuesto y tuvieron que usar los calabozos o lo que sea que usaron, capaz que me pinta fábrica, pero lo que usaron como calabozos, y no sería posible poner la cámara, un camarógrafo y alguien más y el actor en algo tan chiquito, y por eso es que son tan grandes. Pero a la vez también en el único momento que se ve este tipo de celda chiquita, Mujica empieza a gritar, asumo que hasta con la idea de decir que en realidad esto de la celda chiquita fue tan traumático que les pareció mucho más tiempo de lo que fue, y por eso se lo pasa diciendo en todas las entrevistas. A la vez de que tengo que asumir de que la parte de Mujica se tuvo que modificar por el actor que eligieron para interpretarlo, porque el que lo hace se llama Antonio de la Torre, no sé cuánta gente lo conozca, cuánto no, pero la cosa es que es español. Y creo que hasta la mitad de la película no dice absolutamente nada, al menos no con palabras. Como digo, grita en más de una ocasión, pero cuando le llega el turno de hablar, no es que hable con acento uruguayo, sino que habla haciendo una imitación de la forma que habla Mujica. O sea, no sea nada, medio así. Yo soy malísimo para hacer voces. Pero,
después, más adelante, cuando sí tiene que decir más de 3 palabras juntas, es clarísimo que se dobla a sí mismo para hacer el acento uruguayo, que es algo que por lo general le pasa a todos los actores españoles, más que nada porque como que en España usan mucho la fonética y no tanto el acento, y después a la larga, como toda la vida tienen que vivir con eso, les cuesta adaptarse cuando tienen que salir a hablar en otros países, en otro idioma. Digo, por eso los actores españoles en Hollywood son el día y la noche hablando dentro de la película y después en las ruedas de prensa, donde se le nota a 10 leguas que tienen un súper acento, por lo que asumo que sabían que él tenía ese problema, y tanto es el que menos habla, como también parecería que siempre está aislado. O sea, por más que supuestamente los tres los van moviendo de cárcel en cárcel, juntos en todo momento, o sea, juntos dentro de la misma instalación o cárcel, no es que estén juntos dentro de la misma celda, pero siempre los diálogos, aún cuando son con golpecitos en la pared, es entre el Chino Darín y Tort. O sea, los dos actores que hablan como uruguayos sin tener que hacer un acento especial. Y asumo que no fue así en la realidad. Y digo, uno tiene que asumir que tiene este problema. La verdad que no sé qué pasó en la realidad. Me sorprendería que se hubiera dado así. Digo, sobre todo porque es algo común, no que esté hablando mal de este actor. Hay muchos actores que no saben o no quieren hacer acentos. O hasta ellos pueden pensar que cuando hacen el acento son buenísimos, pero si se van a Estados Unidos o a Dinamarca y hablan en el acento de ellos, digo, la gente de ese país los escucha y se dan cuenta que no es muy natural. Digo, por ejemplo, Leonardo Sbaraglia se anima a hacer películas en España donde hace de español, y capaz que los españoles notan que es una imitación, la verdad que eso no lo sé, pero Darín, si bien hace muchas películas allá, no se anima a hacer el acento español, ya que en todas las producciones españolas que lo incluyen siempre es el argentino de la película, y estoy hablando de Darín padre, ¿no? El chino Darín. Como decía, no leí el libro ni sé demasiados detalles de la historia en sí, pero como que no tiene mucho sentido que nunca tengan comunicación con Mujica. Lo que me da a entender que este actor está ahí por su renombre, porque gracias a su renombre se pudo dar el lujo de hacer de Mujica sí o sí, o lo que creo que es más probable, porque esta es una producción mayoritariamente española y lo que ponen los morlacos también por lo general son los que deciden en qué se gastan, además de que hay leyes de que si filmás en ciertos países tenés que tener sí o sí actores principales de ese país, con lo que capaz que tuvieron que ponerlo y modificar la historia de esta manera para que el problema no fuera tan evidente. Lo que en realidad nos trae a otro punto, siendo qué tan uruguaya es la película. Los que están viendo la versión larga de este video acaban de escuchar mi explicación de qué tan uruguaya es. Si no, van a poder encontrar el video que ya está publicado en nuestro canal de YouTube, que se llama 12 años, La noche de 12 años merece representar a Uruguay en los Oscars, o algo así, no me acuerdo ahora del título, en donde digo de que por el hecho de que se trate de una historia uruguaya, eso no lo hace una película uruguaya automáticamente. Y para no repetirme a mí mismo, yo que como digo, que están viendo la versión larga, acaban de escuchar algunos argumentos, así que les voy a dar otros. Como que, por ejemplo, tuvimos muchísima suerte de que esta película no se vaya a estrenar en España hasta noviembre, y que al día de hoy ellos ya cuenten con una candidata para su país para representarlos en los Oscars, porque no dudo que si se diera la situación en donde esto fuera la mejor película del año, la mejor película de todos los tiempos, ellos tendrían la prioridad para elegirla para que represente a España
antes de que represente a Uruguay. O sea, representante a Uruguay simplemente porque España ya eligió a otra. Que es un caso creo que bastante parecido al que se dio con Las Herederas, que también es una coproducción, en este caso uruguaya-paraguaya, y si no fuera que Paraguay la eligió como su representante, en una de esas capaz que estaba en la final dentro de esta terna para ver quién iba a representar a Uruguay en los Oscar y los Goya, a no ser que ni así quedara, ni así fuera posible que la pusieran dentro de esta terna de finalistas, porque obviamente todo se dio para que La Noche de 12 años fuera como la representante de Uruguay, y por eso es que quedó en la terna con 2 documentales. Para los que saben, digo, es casi imposible que un documental sea elegido, y lo más gracioso es que fue parte de la terna de los finalistas sin que nadie pudiera ver la película en Uruguay, porque su estreno mundial fue en Venecia el mismo día que cerró la votación en Uruguay, lo que en otras palabras quiere decir que se la puso como finalista porque viendo el tráiler como que todos establecieron que era potencialmente tan buena que ninguna otra película uruguaya que había sido estrenada en los últimos 12 meses iba a poder hacerle sombra, hasta forzando su estreno comercial acá localmente en Uruguay solamente 48 horas antes del final de la votación, para al menos poder decir que alguien la votó después de haberla mirado, porque obviamente tuvieron más de una semana para hacerlo, y en todos esos días previos a su estreno en Uruguay estoy seguro que recibió un montón de votos cuando no podían verla. Digo, esto de las 48 horas finales se hizo así simplemente para decir que alguien la vio o la votó después de haberla visto. ¿Y a qué se debió esto? A que obviamente sabían que tenían un muy buen producto en las manos, que podía llegar a contar con algún reconocimiento en Venecia, y por eso decidieron atrasar el estreno en Uruguay para mostrarla ahí y en San Sebastián, lo que no podían hacer dentro de competencia en el caso de que se hubiera estrenado en el país que representa, como por ejemplo se dio con Mi Obra Maestra, que fue estrenada también tanto en Argentina como en Uruguay, y después fue a Venecia, recibió su ovación, pero no pudo competir, haciendo una chanchada extrema, donde creo que es más que claro que fue elegida por decreto y completamente a dedo. Como también creo que puede llegar a darse el caso que de estar entre las 5 nominadas de los Oscars se pueda repetir lo que se dio en los 90 con Un Lugar en el Mundo, ya que estas irregularidades, sobre todo en el mundo digital del día de hoy, son más que fáciles de demostrar, y sobre todo es notorio que obligatoriamente tuvieron que cometer para que fuera preseleccionada, lo cual no tiene ninguna argumentación para decirse que no se hizo así, porque cualquier otra cosa que hicieran para subsanar ese hecho, o sea, el hecho de que no se estrenó comercialmente, pero de todas formas la votaron para que entrara en la terna de los finalistas, violaría las reglas que tienen los Oscars y la descalificaría. Así que no sé qué es lo que va a pasar con eso. Y por supuesto, lo primero que quiero aclarar, en el caso de que quede nominada y sobre todo gane, yo voy a ser el primero que festeje que se llevaron el premio, pero me parece que están haciendo una jugada muy peligrosa, ya que si, como pasó con Un Lugar en el Mundo, otro país que quede afuera se queja y pide el dato de, por ejemplo, cómo llegó a la terna de finalistas o cuánta gente votó por ella antes del 20, que fue el primer día de exhibición comercial, pienso que hasta ahí llega su calificación. O puede pasar antes, como también creo que se dio con la demora, que también exactamente no sé por qué
sucedió, pero fue descalificada en la previa. Y para darles un ejemplo, digo, creo que es lo mismo que se dio con Suárez. Digo, todos nos quejamos cuando lo echaron del Mundial por morder al italiano, pero como uruguayos no creo que fuéramos tan comprensivos en el caso de que viniera un italiano, un chino o un africano y nos mordiera a nosotros. Digo, creo que ahí la cosa sería muy diferente. Y si bien entiendo que no solo hayan esperado por Venecia, sino que también quieren promocionar los 25 minutos de ovación que tuvieron por allá, en forma más que merecida, reitero, los méritos no se los saca nadie, pero si querían esperar para estrenarla de esta forma, creo que también tendrían que haberla estrenado más tarde en Uruguay, como por ejemplo va a pasar en Argentina, que es una semana después, o en España, que no va a llegar hasta noviembre, y en el caso de que hubieran esperado un par de semanas, podría haber entrado en los Oscars representando a Uruguay el año que viene. Obviamente no quisieron esperar por eso porque, digo, entre otras cosas la gente se olvidaría de que la película existe, o existió en algún momento o era tan buena. Aún así, creo que lo que hicieron no está bien. Siendo algo que creo que en próximas ediciones puede ser subsanado de varias formas. Una de ellas es haciendo el corte de admisión dentro de Uruguay en una forma más tempranera, como pasa en otros países, o sobre todo si en Uruguay existiera una academia, que en realidad es lo que realmente propongo por varios motivos, pero creo que específicamente para esto serviría, sobre todo si llegan a tener un problema a la larga, ya que sería mucho mejor que hubiera alguien en la previa que creara esta terna en una forma especializada, porque al día de hoy tiene que ser seleccionado por sindicatos y asociaciones que tienen muchísimas personas, además de profesionales independientes que no son parte de estas asociaciones, que simplemente no pudieron ver la película antes de su estreno mundial o el estreno de Uruguay, que básicamente le dio 48 horas para mirarla y votar por ella, forzando la cosa a algo que a mi entender no tiene sentido, pero ojalá que le funcione la jugada, como por ejemplo creo que le funcionó a la gente de Letters from Iwo Jima, que fue la otra mitad de la conquista del honor o Flag of Our Fathers, porque literalmente fue una película que hicieron en los tiempos libres de la otra, que era en realidad la que querían hacer, ya que se dieron cuenta que tenían todo para mostrar la historia desde el punto de vista japonés, y básicamente hicieron dos películas al mismo tiempo. ¿Y qué pasó? Presentaron en la temporada de premios Letter from Iwo Jima y le fue muchísimo mejor a la película que querían hacer en primera instancia, tan así que Letters from Iwo Jima ganó el Globo de Oro a Mejor Película de Habla Extranjera y fue nominada a Mejor Película del Año y en otras 3 categorías, de las que ganó una en los Oscars. Y ahora vos dirás, trampa, ¿cómo es esto posible? Bueno, en realidad esto ni siquiera califica como jugada, que creo que es a lo que están apostando la gente de la noche de 12 años, ya que en los Globos de Oro podían entrar como mejor película de habla no inglesa, pero no necesitaba representar a un país. O sea, ganó el Globo de Oro como película de habla no inglesa, como película americana, que es lo que era. No le dieron ninguna vuelta. En los Oscars, capaz que podrían haber hecho la jugarreta de hablar con la gente de Japón para que representara a ese país, pero no lo hicieron. Se presentó como lo que es, una película americana que, de casualidad, está hablada completamente en otro idioma y al menos se fue con una estatuilla abajo del brazo, a la vez de que Japón ese mismo año nominó otra película por su país, que no llegó a la final y nada tiene que ver con esta. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Siendo una consecuencia de seguir las reglas, Japón solamente tuvo que esperar 2 años
para llevarse el Oscar a la mejor película extranjera, cuando Uruguay es el único país que ha tenido una película descalificada en esta categoría, y acá creo que se están arriesgando a que pase por segunda vez. Pero más allá de esto, ¿se merecería estar como representante de Uruguay en los Oscars? Obviamente es una gran producción desde todo punto de vista, y pienso que es una de las mejores películas con elementos uruguayos que ha habido en la historia, o que más méritos tiene, capaz que la otra siendo Estado de Sitio con Yves Montand, que en realidad fue nominada como mejor película de habla no inglesa en los Globos de Oro, representando a Francia, que como digo, no tendría que representar a Francia, pero era como una película francesa. Pero esta de La Noche de los 12 años, tanto lo que tiene que ver con valor de producción, fotografía, dirección, actuaciones y los aspectos técnicos, la verdad que no tienen nada que reprocharse. El único detalle donde vi un problema es en las pelucas. No sé por qué, pero como que en más de una ocasión no le pegaron en ese detalle, que es algo que se puede pasar por alto. Pero si tanto ven el trailer como si ven las fotos que andan por ahí, es obvio cuando es el pelo natural o una peluca, que tendría que ser algo fácil de solucionar, pero por algún motivo como que no le encontraban la vuelta. Creo que al final del día la persona más beneficiada de esta producción, tendría que ser Alfonso Tort. Tendría que haber cortado esto, pero lo quiero hacer en una sola toma. Simplemente corté una vez porque me quedé sin batería. Que Alfonso Tort en realidad hizo otra película uruguaya en este 2018, que no vi, pero técnicamente también podría haber quedado entre las finalistas de la terna para llegar a la final, que es Las Olas. Que, como digo, ojalá haya tenido las mismas chances que La Noche de 12 años para calificar. Pero asumo que cuando vean esta película en España y en todos los otros lugares que va a llegar, capaz que le dan más oportunidades. Cosa que también se puede decir de los otros. Por ejemplo, Troncoso, que ni siquiera es uno de los protagonistas principales, más allá de que él es el Darín uruguayo, de nuevo, Darín padre. Cuando Tort, más allá de que ha hecho varias cosas, creo que acá tiene su momento de mayor exposición, y por eso, no porque no haya tenido cosas antes, sino por ser esto tan importante, casi que califica como una revelación. Así que mi puntaje del 1 al 10 para esta película va a ser un 8, por lo que toda esta crítica tuvo un final feliz. Ya que reitero, está muy pero muy buena. Obviamente no es una película perfecta, y esto mismo se podría haber contado de 500 maneras diferentes. Y capaz que puede llegar a ser aburrida para alguien de menos de 20 años. Pero creo que en promedio la reacción va a ser de muy positiva para arriba. No de positiva para arriba, sino de muy positiva para arriba. A la vez de que quiero concluir este comentario con dos cosas. Primero es una dedicatoria a LP, que no sé quién es, pero me hizo un comentario en otro video que tenía que ver con esta película, y le dije que le iba a dedicar esta crítica. Me había olvidado de hacerla al principio, así que va a tener que esperar hasta acá para verlo. Y lo otro que también quiero que sea la conclusión de este video es la disculpa que tengo que hacer, ya que sinceramente me arrepentí de no haberla aplaudido cuando terminó. Por lo general yo no aplaudo en las películas, a no ser que alguien lo haga primero. Hay algunas, como por ejemplo Batman vs Superman o El Planeta de los Simios 2, en donde fui el primero que aplaudió. Creo que en Batman vs Superman también puede que haya sido el único. Pero eso es porque veo la mayoría de las películas en las funciones de prensa. Por lo menos esa fue una de las últimas que vi de esa distribuidora. Y por lo general los críticos no aplauden las películas. Digo, y cuando yo lo hago todos me quedan viendo con cara de este tarado está aplaudiendo otra vez. ¿Pero por qué lo hago?
Porque me considero más público que crítica. O sea, puede que me dedique profesionalmente a esto, pero a la vez yo voy al cine a disfrutar de las películas y no a verlas desde un lugar más alto en donde se supone que tenga que darle cátedra a todo el mundo. Pero acá se dio la situación de que estaba en una sala común y corriente y como nadie aplaudió, yo tampoco lo hice y creo que tendría que haber sido yo el que comenzara a aplaudir. Es más, cuando me di cuenta que no había aplaudido, pasaron varios segundos en donde como que ya era tarde para empezar a aplaudir, pero un muchacho que tenía atrás empezó a hablar con la persona que tenía al lado, comentando de que Troncoso era su ex suegro. Y sinceramente me interesé más en sentir esa anécdota que en decidirme por empezar a aplaudir tarde. Y bueno, la conclusión de esa anécdota es que Troncoso es muy cuida como padre, lo que me parece perfecto, lo felicito por eso. Pero fue muy divertida de escuchar esa anécdota que estaban haciendo por ahí. Así que de nuevo, la película es una recomendación y sobre todo mil gracias a las 3 o 4 personas que hayan visto este video completo. Como ven, va a haber diferencia de barba. El video anterior tenía mucha menos, ahora tengo mucha más. Ni siquiera sé qué barba tendré cuando haga los videos de la primera parte, que parece que empecé por el final. Ahí, a los que están viendo la crítica específicamente, más allá de que es bastante larga, espero que sean más de 3 o 4. Así que muchísimas gracias por llegar hasta acá. Acuérdense de hacer comentarios positivos o negativos. Sé que casi todo el mundo me va a terminar dando por la cabeza. Pero como digo en otros videos anteriores, estoy más que abierto a debatir sobre estos temas, sobre todo en persona, que me parece la forma menos cobarde. Yo sé que por acá en los comentarios es más fácil hacerlo y sobre todo más anónimo, pero bueno, están invitados a hacerlo, a suscribirse, a recomendarnos, a compartirnos y sobre todo seguirnos mirando, así la pasamos de película. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por favor, no te olvides de suscribirte cliqueando en este icono que te va a llevar a la página principal del canal. Así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo al cliquear en la campanita, ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado. Recordá que siempre podés dejarnos un comentario, acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias, trailers, comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película.